Hola hermanos, ¿cómo están todos? Estamos nuevamente iniciando otra transmisión con ustedes, como cada lunes que estamos también poniendo este mensaje a través del internet y del canal que tenemos en la iglesia. Entonces, hermanos, les damos la bienvenida nuevamente para que estemos en otro tema más. Hoy vamos a estar hablando el tema acerca de la falta de lealtad y cómo poder no llegar a este tipo de cosas, a ser desleales. Entonces necesitamos nosotros escudriñar en la palabra. Va ligado un poco con el tema anterior que hablamos de la mentira y de la deshonestidad. Hoy vamos a hablar un poquito de la lealtad también y cómo no ser desleales. Y vamos a tocar ahí puntos acerca de lo que el pueblo, cuando entra esa deslealtad o en esa deshonestidad o entra en esa mentira, ¿qué es lo que ocurre entonces? ¿Qué es lo que pasa? Dios, ¿qué acción va a tomar muchas veces a través de esa deslealtad? Entonces vamos a estar viendo un poquito ese tema. Y hoy nuevamente estamos ya aquí con las hermanas para que nos estén también dando el punto de vista y recordar algunas citas bíblicas. Entonces, pues bueno, les damos la bienvenida también a ustedes. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Muy bien. Dios les bendiga. Buenas noches. Muy bien, hermanos, entonces vamos a comenzar ahorita. También les recordamos que pueden suscribirse al canal, pueden darle like, pueden darle me gusta para que ustedes puedan difundir este mensaje, para que usted pueda llegar a más personas. A veces nosotros decimos, todavía me falta conocimiento, todavía me falta cómo hablarle a la familia, cómo hablarle a los amigos. Entonces, a través de de estas prédicas que estamos nosotros haciendo a través del internet, usted puede llegar a esa persona, usted puede llegar a esos amigos, puede llegar a sus familiares. A través de este mensaje usted puede difundir. Entonces puede darle manita arriba y puede suscribirse al canal para que usted pueda estar enterado de las prédicas que estamos haciendo, los testimonios que subimos, el material que tenemos. Vamos a estarlo entonces subiendo en este canal. Entonces puede suscribirse y puede darle manita arriba, puede darle me gusta, like ahí para que usted pueda difundir este mensaje a más personas. Entonces vamos a hacer la oración en este momento en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a hacer esta oración para pedir el Espíritu de Dios en el nombre de Jesús. Señor Dios, Padre eterno, te damos gracias porque estamos nuevamente ahorita en este momento iniciando el estudio, iniciando la palabra de Dios. Señor, te pedimos, Padre, que tú abras el entendimiento, el conocimiento en aquella persona, Señor, que verdaderamente quiere crecer, aquella persona que quiere tener un verdadero despertar en Cristo Jesús, Señor, aquella persona que está harta de su vida y que reconoce que no ha avanzado, que reconoce, Señor, que ha tenido puras pérdidas y que ya no quiere seguir con ese tipo de vidas y de circunstancias, Padre. Entonces yo te pido en este momento, en el nombre de Cristo Jesús, que tú sigas obrando en estas personas que escuchan esta palabra, que están dispuestos a escuchar en este momento. Señor, te pedimos, toca el corazón de esta persona, haz tú la obra, Señor, en el nombre de Jesús. Tú haz la obra con ellos, con cada uno, Padre, tócalos, bendícelos y transfórmalos a través del entendimiento, porque dice la Escritura que nosotros somos transformados a través del entendimiento. Señor, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú sigas obrando en este estudio, en esta palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y muy bien, mis hermanos, entonces vamos a tener el tema hoy, decíamos cómo no ser desleales, cómo no tener esta deslealtad hacia los líderes o principalmente a lo que hablamos que es Dios, ¿no? Un pueblo anárquico, un pueblo que no tiene leyes, un pueblo que no tiene reglas o que cada uno vive en sus propias reglas o sus propias normas, pues no hay forma, hermano, de que Dios pueda obrar en esa persona porque cada persona es sabia, dice por ahí el proverbio, es sabio en su propia opinión. Entonces esa gente que tiene esta forma de vivir, de ser, de decir yo conozco a Dios a mi manera o yo entiendo la Biblia a mi manera, son personas
que van a torcerse, que van a caer, que van a tarde que temprano van a terminar mal porque no tienen la instrucción, y muchas veces esto es por el ego, por la soberbia, por el orgullo, por lo cual Dios no les revela. Dice la palabra en Santiago, dice que Él da mayor gracia a los humildes, pero Él resiste a los soberbios. Y esa gente que se cree que sabe hacer las cosas cuando no las está haciendo, hermano, esa persona que no se disipula, esa persona que no escucha los consejos, que desprecia los consejos, definitivamente, hermano, que va a caer. Y entonces por eso nosotros la importancia de la lealtad, de ser honesto, de ser verdadero. Aquel que miente o aquel que vive en la mentira o aquel que encubre sus pecados, pues sabemos que no va a avanzar, y es esa gente que queda rezagada, a veces hasta religiosos, durante muchos años, y sin embargo siguen dañando a todas las personas que están a su alrededor, a todas las personas les amargan la vida, a todas las personas que están al lado, pues hacen que entren en esa discrepancia, envidias, contiendas, pleitos. Entonces todo esto es ¿por qué? Porque esa persona no recibe consejo, no recibe la palabra. Entonces vamos hoy a tocar ese punto. Vamos a ver entonces el punto como estábamos hablando, la lealtad. Entonces, ¿qué podemos opinar acerca de la lealtad? Y qué podemos opinar acerca también de lo que es la deslealtad. ¿Qué podríamos decir con eso? Pues la lealtad es un valor, aparte de que es un valor pues universal. Cuando hablamos de la lealtad en Cristo, entre hermanos, pues es de suma importancia, porque cuando nosotros somos leales a Dios, también vamos a ser leales con nuestros hermanos. Fue lo mismo que pasó con el pueblo de Israel. Cuando ellos fueron desleales con Dios, a pesar de que Dios había sido bueno con ellos, también lo fueron con el líder, con Moisés, y obviamente que pues con los que estaban con Moisés. Y por eso como que había muchas discrepancias, porque no había pues ni gratitud, ni lealtad de corazón, de reconocer y de saber pues el cargo que cada uno tenemos, y que si hemos recibido algo por lealtad, por fidelidad, pues nosotros debemos de reconocer esa parte y pues de valorarla. Ok, muy bien. Entonces vamos a entender una cosa, hermanos. La lealtad y la deslealtad son obviamente contrastes pues completamente opuestos, ¿no? Entonces aquí el punto es que el contraste que no debemos de tener es ser desleales. Hay una parte en la palabra de Dios, en Deuteronomio capítulo 31, versículo 16, ¿sí? Habla acerca y dice lo siguiente: y Jehová dijo a Moisés, vamos para allá ahorita, vamos al Antiguo Testamento, Deuteronomio 31, versículo 16. Y ahí vamos a ver cómo incluso Dios, hermano, sabe cómo va a terminar esa persona. Es increíble cómo el Señor a Moisés, porque él ya había lidiado con gente rebelde y terca, gente que no escucha, gente que ya se le dijo muchas veces qué clase de actitud no debe de tomar, y sigue persistiendo en eso. ¿Qué va a suceder con ese tipo de personas? Pues hermanos, la palabra de Dios nos dice, incluso Dios ya sabe que van a terminar mal. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces el capítulo 31, versículo 16, y Jehová dijo a Moisés, he aquí tú vas. Dice ahí, déjenme ver si tenemos la misma versión, si dice lo mismo exactamente. Dice, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va a pasar, a donde va para estar en medio de ella, y me dejará, y invalidará mi pacto que he concertado con él. Fíjate qué cosa tan increíble. O sea, ve esto, Dios le dice a Moisés, hasta aquí terminó tu parte. Y ahí es un punto que yo hoy quiero dejar claro al pueblo de Dios, que hay cierto momento en donde los pastores ya terminan su función, ¿sí? Usted puede ver, Moisés muchas veces estuvo abogando por esa gente, muchas veces estuvo teniendo paciencia con esas personas, les estuvo hablando la palabra, incluso rogó a Dios, intercedió por ellos para que Dios no se cansara de ellos. O sea, Dios ya muchas veces los quiso desechar, los quiso abandonar, y Moisés agarró y les dijo, Señor, no hagas esto, ten un poco de paciencia con ellos. Entonces, hasta ahí termina la labor del pastor, hasta ahí termina la labor del líder, ahí termina la labor de aquella persona que te indica y te da consejos. Pero a veces, hermano, como dice Hebreos capítulo
si no mal recuerdo es el 3, en adelante, que dice la palabra de Dios: cuando oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y es que hay gente que es bien terca, hermano. Hay gente que es bien terca, está perdiendo cosas, no avanza espiritualmente. Ni siquiera voy a hablar de lo material, ni siquiera voy a hablar de las bendiciones aledañas a lo que es esta vida terrenal. No, voy a hablar solamente del punto espiritual. Ni siquiera avanza, no nace de nuevo, no despierta esos dones, no se equipa más, y sin embargo sigue pensando que va perfectamente bien en sus caminos. Entonces, ¿qué pasa? Moisés ya le había dicho al pueblo muchas veces que no tuviera ese tipo de conducta, tanto la murmuración, oponerse al líder, porque muchas veces decían: ¿por qué le habla Dios a Moisés? También nosotros somos de Dios y también Dios nos va a indicar a nosotros el camino. Y entonces se ponían a hacer en su propia mente, se podían a ellos a hacer sus planes y a decir cómo iban a agradar a Dios, cuando ellos eran desobedientes, en este caso a Moisés, cuando eran groseros a Moisés, cuando eran murmuradores a Moisés. Como decíamos el tema de hoy, la deslealtad. Porque cuántas veces Moisés estuvo hablando por ellos, cuántas veces te han ido a rescatar de las cosas que estás mal, cuántas veces los pastores han intervenido en tu vida y muchas veces atacas y haces las cosas, hablas mal de ellos o juzgas mal, y eso es una cosa que a Dios no le agrada. Y de hecho ya sabía, como te vuelvo a repetir, porque Dios dice la palabra es que Él es omnisciente, que es decir, conoce todas las cosas. Él ya sabía, incluso fíjate, es algo increíble, pero hasta incluso podríamos decir, dice Romanos 8:28, que al que ama a Dios todas las cosas le ayudan a bien, conforme al propósito al cual son llamados. Y entonces Moisés, aparentemente, aunque desobedeció en aquel lugar de la peña, cuando le pegó y salió agua de esta piedra, y Dios le dijo: no le pegue, solamente háblale. Pero aparentemente por esa desobediencia él ya no pasó a la tierra prometida. Pero fíjate esto es lo que hay que escudriñar aquí, que incluso el no haber pasado a la tierra prometida, no sé hasta qué punto fue castigo o hasta qué punto fue algo bueno, y te lo voy a decir. Y aquí por eso estamos ahorita con las opiniones, ¿no? Para poder entender esto. Fíjate, ¿hasta dónde es el castigo? Vamos a entender. Moisés se iba a ir cuando falleció, porque dice que ya va a dormir con sus padres, no a morir, sino a dormir. ¿A qué lugar fue Moisés? Recordamos que hay un lugar en ese tiempo cuando la gracia no estaba activa, ¿verdad? ¿Cuál era ese lugar? El seno de Abraham. El seno de Abraham. Entonces, quiere decir que Moisés iba ¿a dónde? Al seno de Abraham. Al seno de Abraham. Aquí viene lo importante. ¿Qué será más bonito? ¿El seno de Abraham o la tierra de Canaán? Que también era una tierra muy buena, que fluía leche y miel, pero ella iba al seno de Abraham. ¿Cuál sería mejor? No, pues el seno de Abraham. El seno de Abraham. Porque ahí vamos a entender una cosa. Aparte, vamos a suponer en el caso que el seno de Abraham estuviera muy bonito. Bueno, de hecho es un paraíso, se le llama también. Pero vamos a suponer que la tierra de Canaán también estuviera muy bonita y todo. Aún así, en el seno de Abraham, como lo podemos ver a través de Lucas, el libro de Lucas, la historia de Rico y Lázaro, que dice ahí que Lázaro era consolado ahí y sus enfermedades habían desaparecido y sus llagas habían desaparecido y él estaba muy bien. Entonces quiere decir que ese lugar tiene leyes de sanidad, el cual no puede haber enfermos, no puede haber gente depresiva, no puede haber gente triste, en fin, es un lugar, por eso decíamos el paraíso. Entonces ahí realmente, ¿cuál fue el castigo? Pues es que yo me imagino que estuvo trabajando muchísimo tiempo, ¿no? Por la parte de llegar a la tierra prometida. Ajá. Y que el pueblo pues reconociera a Dios, porque decía que su corazón, bueno, Dios decía que su corazón siempre estaba como divagando. Y entonces la cuestión aquí fue que, o sea, no es tanto como que el castigo, pero la cuestión es que estuvo trabajando mucho tiempo por algo bueno precisamente. Claro, sí. Y hasta en el último momento, pues no se le dio y no llegó. O sea, aunque sí se fue al seno de Abraham, Claro. pues la cuestión aquí es que lo principal era que entrara, ¿no? Porque también sí podía que entrara a la tierra prometida y después ya irse al seno de Abraham, Claro. pero que entrara. Exactamente. Entonces, tal así como castigo no, pero sí podría decir
que a lo mejor ese objetivo, esa esperanza de haber visto a su pueblo sanado, salvado, y que por lo menos, aunque hubiera desobedecido ellos, pues hubiera dicho, yo cumplí mi parte y estoy aquí adentro, y Dios, y ya, ahora sí tengo que partir, cumplir la misión, por así decirlo. Entonces, bueno, en ese aspecto sí, pero al final de cuentas, como decíamos, en el aspecto de su superación, pues sí, se fue a un lugar mucho mejor, se fue a este seno de Abraham, y también por otra parte, para no ver, ¿qué no ver? Pues decía lo que iba a continuar con la gente que es desleal, ¿no? ¿Qué es lo que iba a continuar con la gente que es desleal? A pesar de que Dios en su misericordia les dio bendiciones, porque sí se les dio la tierra prometida, a pesar que no se la merecían, porque ahí lo dice, hay cosas que tú tienes que no mereces, y Dios entonces un momento, si tú sigues a través de la mentira, la deshonestidad y el engaño, pues ¿qué dice la palabra aquí, el versículo 16? El líder se fue, o sea, el líder ya partió, el líder se fue, se alejó de ti, como quieras tú verlo. El líder va a lo que Dios lo llamó y va a seguir, te digo, galardones y premios. Ya Moisés está en el seno de Abraham. ¿Quién le va a quitar eso? Nadie se lo va a quitar. Pero ahora empieza el problema para aquella persona que se alejó. Ahora empieza el problema para aquellas personas que desertaron, en el caso de todo el pueblo de Israel. Si vemos el versículo 16, decía ahí, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres y este pueblo se levantará. ¿Y qué dice? Fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va, para estar en medio de ella, y me dejará. O sea, porque, ¿qué quiere decir, hermano? Que esa persona no se ha convertido, no se ha transformado. ¿Qué va a pasar? Cuando el líder Moisés ya no está, ¿qué va a pasar? La gente vuelve otra vez a sus antiguas costumbres y a su antigua vida. La misma situación que llevaba antes. Por eso es muy importante, a veces criticamos nosotros y decíamos, pero ¿tú cómo estabas? ¿Dónde vivías? A veces la gente le encanta echar la culpa a los demás. A veces la gente dice, pues es que a mí me hacen injusticias. ¿Y por qué no te pones a ver todo el tiempo que has estado con diferentes personas y todas han tenido conflictos contigo y todas han estado peleando contigo? Entonces, ¿no será que ahí tú eres el problema? O sea, ahí ya es para empezar a meditar, a escudriñar y decir, no puede ser que toda mi vida me toca gente, según yo, según gente mala, ¿no? En el caso, por decir, decían, Moisés es malo, ¿no? No decía, ¿para qué nos saca? ¿Para qué esto? ¿Para qué nos deja? Decían, hablaban mal de él. Cuando Moisés les es quitado, entonces ahora empiezan a decir, ¿verdad? Y a adorar dioses ajenos. Y por obvia razón, usted sabe, ¿verdad? Que la paga del pecado es ¿qué? Es la muerte. Es la muerte. Por obvia razón, entonces más adelante, ¿qué iba a pasar? Que iban a volver a quedar cautivos con otro pueblo. Ya no Egipto, otro pueblo más, otra situación, otra circunstancia, y ahora se iban a quejar de por qué iban a estar esclavizados otra vez, sin tierra, sin alimento, sin provisión. Pero la pregunta es aquí, lo que pasa es que no entiendes. Cada vez que Dios te quiere liberar, tú vuelves a la deslealtad, a la mentira, al engaño. Otra vez vuelves a hacer lo mismo que hacías. ¿Cómo esperas entonces que te vaya bien? Decía el versículo ahí, fornicarán tras dioses ajenos y tierra a donde va para estar en medio de ella, y dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Versículo 17 dice, y se encenderá, lo que le decíamos ahorita, y me van a provocar, se encenderá mi furor contra él en aquel día. ¿Y qué dice ahí otra vez? Y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro y serán consumidos y vendrán sobre ellos muchos ¿qué? Males. Muchos males y angustias, y dirán en aquel día, no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. Dice, pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Entonces, ¿se da cuenta? Otra vez, ya Moisés ya no existe en ese plano, en ese mapa, ya no existe. Entonces, ¿quiénes realmente eran? Eran ellos. Siempre fueron ellos, desde la murmuración de atrás, antes que existiera Moisés. Ellos se habían quedado cautivos por Egipto durante 430 años, y eso fue también culpa de ellos. Después de eso hacen un clamor según arrepentidos. Dios le manda a otra persona en su vida, y eso ahí es donde tenemos que ver las personas que Dios nos manda. Le manda a otra persona en su vida. ¿Y para qué? Para que ellos vivan de otra forma. Vuelven a murmurar, vuelven a faltar el respeto a Moisés, a la autoridad, vuelven a hacer rejegos, a decir estamos bien. Ahí decíamos, empiezan a decir también nosotros somos santos, también Dios nos puede hablar.
Y ahí entonces otra vez empieza la rebelión. Y después de eso Dios los va a dejar, dice, los voy a dejar, a pesar de haberlos bendecido tanto tiempo, hay cosas que tienes que no tendrías por qué tenerlas, Dios te las da, sigues en tu misma conducta, Dios te quita al líder, te quita al buen pastor, te quita todo, y otra vez vuelve a castigarte, porque lo dice la palabra de Dios, versículo 17, encenderá el furor en aquel día y los abandonaré. Otra vez te encontrarás sin Dios, sin la dirección, y esconderé de ellos mi rostro y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias. Oye, yo te pregunto aquí, vamos a entender esto. ¿A través de quién vienen los males y las angustias? ¿A través de quién? O sea, ¿quién los envía? No, o sea, Dios envía, porque dice que Él es el que nos envía, pero ¿cómo se manifiestan en nuestra vida? Pues a través de problemas, ¿no? Pero ¿cómo podrían? Bueno, vamos a ver cómo podrían ser esos problemas. Enfermedades, Enfermedades, ¿qué más? quebranto, ¿Qué problemas podrían ser? Muchos males. Pues angustias es que, no sé, estén como que preocupados por ejemplo, no sé si decirlo así tal cual, pero por lo que iban a comer, la manera en la que iban a sobrevivir, ¿no? Hasta sobrevivir. Claro, resulta que a lo mejor la gente dice, no los quiero ayudar, Ándale. ¿no? Sí, porque dice que Dios iba a esconder su rostro, ¿no? Y también su misericordia. Y recordamos que aquí no vivimos solos, ¿verdad? Tenemos más personas. Entonces, obviamente que al ser así, Dios me abandona, Dios ya no me bendice, entonces me encuentro con pura persona finísima. Ese es el punto. Que estamos en medio de un mundo, ¿qué dice la palabra de Jesús que decía? perverso. Una generación maligna y perversa. Y cuando no quisimos estar bajo los brazos de Dios, bajo las alas de Dios, entonces Él nos entrega una generación maligna y perversa. Y como decía ahí uno de los versículos en el Nuevo Testamento, que decía, nosotros somos la sal de la tierra. Y si vamos a verlo ahí en el libro de Mateo 5, versículo 13, porque hay gente que piensa que le va a ir muy bien cuando hizo deslealtad con las personas que fueron buenas, y eso es, imagínate, la Biblia dice no pagues mal por mal, imagínate cuando te dan bien y tú pagas mal, ¿no? Como decíamos en la prédica de la iglesia. Entonces, peor te va todavía, aparte cuando la gente te ha querido enseñar y tú todavía hasta les haces la vida imposible, pues imagínate cómo te va a ir. Dice el versículo 13, vosotros o ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, o sea, quiere decir el poder de Dios, el Espíritu, ¿con qué será salada? Dice, no sirve más para nada, o sea, es un inútil, para que me entienda, un inútil, sino para ser echada afuera, o sea, fuera ya de dónde, de lo que es el fuego de Dios, del Espíritu, de los dones, del ministerio, de todo, y dice, entonces echada afuera y hollada por los hombres. Eso quiere decir la burla de la gente, lo que ahorita decíamos, la gente buena, las personas, los líderes buenos que tuviste, Dios te los quita y te entrega con pura gente de generación maligna y perversa para que tú ahora sí entregues tu corazón. Hay mucha gente que no se portó bien con las personas que estaban, entonces Dios los entrega a una generación maligna y perversa, ahí sí se entregan y es cuando entonces les viene toda la cosecha de lo que han hecho. Y entonces ahí dicen, pero mira, yo ahora sí que estoy confiado, ahora sí que estoy haciendo esto, ahora sí que quiero obedecer, ahora te van a ver la cara, ahora no te van a valorar, ahora no esto, ahora aquello. Y todo eso, hermano, es porque no se supo valorar cuando tenían, en este caso, a Moisés que estaba ahí cuidando de ellos, que los estaba ayudando, que les estaba dando clase, que les estaba dando prédica, que les estaba ministrando, porque sí, eso hacía Moisés con todo el pueblo, los ministraba. De hecho, en el libro podemos ver la cita de en Números 16:9. Números 16:9. Dice aquí, Moisés, ¿no lo dice? Moisés. Dijo Moisés a Coré, lo dijo Moisés a Coré,
Fíjense, aquí regaña a Moisés. Aquí regaña a Moisés a Coré. Y ahí es donde viene, por decir, en este caso, dos rebeldes. La rebelión inicia por algo, por un desleal, por dos desleales. Por lo general primero inicia por un desleal. Satanás inició una rebelión tan grande como quitar la tercera parte de los ángeles de Dios del cielo por un solo ahí rebelde, ¿no? Entonces, por decir el versículo, decíamos el 9, pero si quiere leer el versículo 8 para que vea, dice, dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví. Dice el versículo 9, fíjate esto, vea lo que dice, es poco, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercando a él para que ministres en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles. O sea, aquí está hablando, recordamos por decir que cada iglesia tiene su pastor, dice las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿no? Cada iglesia tiene su pastor, tiene su ángel. Y después de eso tenemos equipos de trabajo. Y dentro de esos equipos, obviamente, están sujetos al pastor, están sujetos muy, muy cerca del pastor, todo este tipo de gente. Y en el caso de estos dos, bueno, estábamos hablando ahorita de Coré, ahorita vamos a ver a otro más, pero en el caso de Coré, dice, es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel y acercando a él para que ministres en el servicio del tabernáculo de Jehová y estés delante de la congregación para ministrarles. O sea, te dio un privilegio de hacer una función, pero resulta que ¿cómo decirlo?, sublíder, un subordinado de Moisés, empieza a ser rebelde o desleal en contra de Moisés, siendo que tiene un cargo, siendo que los más cercanos a los pastores son los que tienen que ser más que leales, porque yo puedo obedecer y hablar pestes de mi líder, ¿no? Pero la lealtad habla de que confías. A veces te van a mandar a hacer cosas que no entiendes, pero ¿qué entra ahí? La lealtad, el decir yo confío. Yo sé que ha sido un buen líder, así como Jesucristo cuando él iba a la cruz y decía no lloren por mí. Bueno, no lloro por ti, entonces ¿por qué lloro? Llora por tus hijos y por lo que decíamos la otra vez, ¿no? Por convertir. Entonces, ¿qué quiere decir? Sí, voy a ser leal a Dios, y si dijo que me preocupara por predicar la palabra porque así iba a salvar a la gente, pues me preocupo por predicar la palabra. Entonces es lealtad. Entonces los más cercas tienen que ser los más leales. Ahí está Josué. Josué se fue, Moisés 40 días al monte Sinaí, y cuando regresa está ahí Josué. Imagínate que regresa Moisés y empieza Josué a decir, ¿por qué te tardaste tanto? ¿Y qué te pasa? Y es que no mira nada más, ¿y qué crees que te voy a estar esperando? Imagínense eso. Entonces no, él, aunque no sabía por qué había tardado estos 40 días, él confiaba en quién era su líder, y entonces él le pregunta, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue? Platícame, ¿sí? Entonces una persona leal, cosa que Datán era lo contrario a Josué. Datán dijo, ya los dejó, ya los abandonó, ya se murió, Dios ya lo mató. Entonces, fíjese nada más cómo es la cuestión, la diferencia entre un hombre leal y un hombre desleal. Vea la diferencia. Ahora, ¿cómo entonces espera tener la recompensa Datán o Coré como lo tenía Josué, que queda en lugar de Moisés para tomar el liderazgo? Y es que hay gente envidiosa que todavía se molesta cuando las demás van prosperando en espíritu, en dones, en conocimiento, y cuando esa persona queda chaparra, enana en su conocimiento espiritual, por no ser una persona entendida y no escuchar consejos, ¿sí? Entonces ahí tenemos nosotros que entender y ni frustrarnos, sino al contrario decir, yo estoy así de chaparro y de enano y de escuálido en mi espíritu, por no ser leal, por ser murmurador, por ser una persona que actúa en contra de mis autoridades y no recibo el consejo y me creo sabio en mi propia opinión. Entonces ahí podemos ver eso, apunten eso para todos los que están cerca, ¿verdad? Los que están sirviendo en el altar, los que están sirviendo en un lugar, en un ministerio. Entonces dice ahí, le dice, ¿a poco es poco lo que estás ahí cerca del altar? Es algo, un privilegio. ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Entonces mira lo que dice ahí versículo
Eh, en el del 10 sería. Y es que ya estamos en el primero, comenzamos en el 8, ¿verdad? Pero quiero ir un poquito más atrás ahora. Es en el 12. Envió Moisés a llamar a Datán. Vamos a ir al versículo 2, que es lo que decíamos, ¿sí? Entonces el versículo 2 dice, y se levantaron contra Moisés. Y mire, hermano, que hacen rebeliones, confabulaciones. Se agarraron, no les bastó levantarse contra Moisés, sino que agarraron ¿a cuántos? 250. A 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación del consejo, varones de renombre, y se juntaron ¿contra quién? Contra Moisés. ¿Qué cosa, no? O sea, no era cualquier persona, es lo que te dije, un rebelde incita ¿a qué? A otro y a otro y a otro para que empiecen a murmurar en contra, en este caso, de Moisés. Y dice ahí, versículo 3, y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron, basta ya de qué. Fíjate, ¿no? Le dijeron, ya estuvo bien de sus reglas, ya estuvo bien de que ustedes son los que siempre mueven, ya estuvo bien que ustedes son los que siempre están al frente. Dijeron, ya basta, nos cansamos de estos líderes. Y dice entonces, porque toda la congregación, todos ellos son ¿qué? Son santos. Lo que decíamos, anarquía. ¿Por qué? Porque estaban haciendo un juicio de acuerdo a su parecer. Ni siquiera, porque cuando tú dices yo soy un buen padre, una buena madre, ¿y de acuerdo a qué? ¿Sí entendemos? A veces nos hacemos juicio. Hoy soy un buen esposo o buena esposa. ¿De acuerdo a qué? ¿De acuerdo a tu opinión? No, pues yo puedo decir que soy Batman, ¿no? Pero ya que me consideren eso la gente, pues bueno, es otra cosa. Ahí mi reputación es la que va a hablar por mí. Como dice la palabra en Santiago, la fe sin obras es muerta. Yo te mostraré si soy un hombre de fe a través de mis obras. Entonces yo te mostraré si soy un buen padre a través de mis obras, de cómo mis hijos vayan entendiendo, vayan creciendo, que ellos sepan hablar conmigo, así como la mujer virtuosa que dice que los hijos y el esposo ¿la qué? La alaban. Y no tiene ella que estarse diciendo que es una buena mujer, ni tiene que estar diciendo que es una buena madre. Los hijos en automático le tienen que reconocer, y el esposo en este caso le tiene que alabar si se lo merece. Y si no se lo merece, pues no habrá ese reconocimiento. Y eso es. Pero ellos dijeron en su propio juicio, santos somos. Fíjense nada más, rebeldes, murmuradores, y diciendo que son ¿qué? Santos. Ve ahí el engaño. Por eso decíamos que cuidado con esas mentiras. Porque ¿por qué no dijeron estamos enojados, traemos rencor, traemos odio, envidiamos? ¿No? Porque no envidiaban a sus líderes. Claro, nos envidiaban. Entonces, ¿por qué no estamos llenos de podredumbre? O sea, ¿cuál santos? ¿Cuál paz? ¿Cuál tranquilidad? Están llenos de pleitos, de depresión. Entonces, ¿cuál santidad? Entonces decía ahí, somos santos. Basta de ellos, porque toda la congregación de todos ellos son santos. O sea, como diciendo, no maltrate a la congregación, no los exhorte, no les diga esto, porque ya basta de ustedes. ¿Y qué más dice ahí? Y dice, en medio de ellos está Jehová. Dice, ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de quién? De Jehová. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito. Mira, hasta qué cosa, ¿no? Como dicen ahí, tu séquito, tu banda, ¿no? Tu banda de malandrines. Ahí está el séquito que haces, porque ya te dije, no te llevas a uno, te agarras a otro que esté ahí descuidado, falta de fe, falta de conocimiento, porque yo te digo una cosa, dice la palabra, es que somos luz en medio de ¿qué? Entonces cuando ves a un rebelde, ¿qué haces? ¿Qué haremos? Una a las otras, pero Lo primero que tienes que hacer antes de apartarte es exhortar y hablar, e incluso informar a tu autoridad superior. ¿Sí? ¿Sabes qué? Aquí está viendo rebeldes, aquí está viendo esto, están sujetados, están hablando mal. No es chisme, pero es una cuestión, porque no es un chisme, es un hecho, es una realidad. Y como autoridad estamos ¿para qué? ¿Para qué están las autoridades?
Para guiar, para enseñar. Una autoridad, por decir la policía, ¿para qué está? ¿Te enseña cómo usar una pistola? No, pero para guardar el orden. Ok. Entonces se guarda el orden, el respeto. Entonces una autoridad tiene la obligación de guardar El orden. Entonces, obviamente no está el pastor, no está, entonces, pero es una autoridad que tiene también eso, autoridad. Entonces tiene que resguardar el orden. ¿Cómo lo va a resguardar? A través de, a ver, alto, no estén haciendo este tipo de cosas. Dios por algo escogió a Moisés. Dios por algo está hablando con Moisés. ¿Acaso no nos trae conocimiento? ¿Acaso no ha cambiado cosas cuando Él nos ha hablado? Sí, ok. Entonces, por los frutos se conoce ¿qué? El árbol. Entonces nada de que yo digo ese árbol es malo. ¿Por qué? Porque a mí se me dio la gana condenarlo que es malo. ¿Ha cambiado tu vida? Sí, entonces cállese. Porque no hay forma de decirlo. Un árbol que da malos frutos no puede ser un árbol bueno, ni un árbol que da buenos frutos ser un árbol malo. Entonces ahí, por eso, pero hay gente que, como te dije, es inconsciente, le falta el conocimiento, le falta el entendimiento, y entonces juzga con un pésimo juicio. Y eso es peligroso porque Dios se puede encender en ira, dice la palabra de Dios. Entonces decía ahí que cuando oyó esto, Moisés se postró su rostro en tierra y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él al que él escogiere, y él lo acercará así. O sea, ya sabes que Dios es un Dios de acción, ¿no? Es un Dios de acción. Entonces dice, aquí no hablemos de que si te crees santo, aquí vamos a probarte. Aquí vamos a ver. Mañana, dijo Moisés, si realmente ustedes son lo que dicen ser, Dios los tiene que... ¿Qué? Los va a acercar. Los va a acercar, pero Dios los va a ¿qué? Dios los tiene que respaldar. Mucha gente dice, es que Dios está conmigo, pero tú ves su carácter, su mala obra, es insensato, es necio, no conoce palabra, no sabe entender la palabra y dice, Dios está conmigo. Entonces, para que uno diga Dios está conmigo es porque Dios te respalda, porque Dios tiene que estar contigo. Entonces Moisés, él dijo, bueno, si dicen ustedes que yo soy el malo, mañana que Dios nos diga quién es y quién no es. Y así también al pueblo le dijo, entonces métanse mañana, el día de mañana, dice versículo 6, haced esto, tomad sus incensarios, Coré y todo su séquito, o sea, todos los santotes que decían que eran de alto calibre, ¿verdad? Mañana se van a meter con el incensario, con el santuario ahí también, dice ahí el versículo 7, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová, ¿qué? Escogiere, o sea, que lo respalde, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. O sea, fíjate lo que dijo, y con eso ya no quiero volver a ver que vuelvan otra vez a decir, yo no soy santo y ustedes sí, o al revés, ¿sí? Ahí se van a sujetar, porque mañana Dios va a venir y te va a decir quién es y quién no es. El que tenga el respaldo de quién. Entonces aquel que empieza con enfermedades, aquel que empieza con depresiones, aquel que empieza con miedos, ¿usted cree que Dios lo está respaldando? Y le puede echar la culpa al smog, y le puede echar la culpa que sus padres tenían enfermedades, y le puede echar la culpa que toda la gente le hizo reventar el hígado, que diga lo que quiera, pero Dios tiene el respaldo a su hijo, a su hija. Dios protege a sus hijos y a sus hijas. Así como cuando en Egipto Israel estuvo tan cerca y a Egipto le vinieron plaga de ranas, el granizo del fuego, les cayó úlcera maligna en la piel, y entre tantas otras plagas, el mar se convirtió, el río se convirtió en sangre y nadie podía tomar agua y trajo infecciones. Y ¿sabe lo que hizo el faraón? Dijo, lo que pasa es que como el río está ahorita contaminado, por eso hay infecciones. O sea, en vez de decir que Dios estaba directamente mandando las plagas, ponía pretextos del por qué estaban las plagas. Y así gente hoy en día está enferma, está padeciendo cosas y siempre está echando la culpa a los demás, ¿sí? Entonces, al final de cuentas, Dios dijo, el que tiene mi respaldo, ese es el santo. El que tiene mi unción es el santo. El que tiene mi conocimiento es el santo. Entonces, no nos engañemos, no nos engañemos.
Como decíamos, en los últimos tiempos dice la palabra de Dios que saldrán muchos falsos maestros y profetas engañando a muchos y diciendo yo soy el Cristo. Y a muchos, dice la palabra, incluso engañarán con su salamería. Pero la realidad es quién tiene el respaldo de parte de Dios. ¿Sí vamos a comprender hasta ahí? Entonces, bueno, vamos a continuar entonces. Dice aquí la palabra en el versículo 8. Bueno, ya lo leímos esa parte, ¿no? Ya decíamos que iba a él a ver con Moisés y a Coré y a los hijos de Leví. Bueno, ahora dice el versículo 10. ¿Y qué te hizo acercar a ti? Dice ahí. Y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo. Dice, ¿procuras también el sacerdocio? Fíjate. O sea que ellos no solo buscaban la rebelión, sino querían destronar a Moisés. O sea, querían quitarlo del lugar y ponerse ellos. Una rebelión completa en contra de Dios mismo, ni siquiera del hombre, de Dios, porque ya te dije, Dios pone reyes y Dios quita reyes. Entonces dice ahí el versículo más, en el versículo 11, ¿verdad? Sí. Por tanto tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Ya ves, no dijo contra Moisés. Dice, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmures? Y en medio Moisés, y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab. Mas ellos respondieron, ¿qué dice? No iremos allá, ¿verdad? Dicen por ahí, ¿cómo dicen? El burro no anda en... no. El miedo no anda en burro, ¿no? ¿Ya ves? Claro. Porque dijeron, bueno, pues entonces enfréntate a la vida, sal a hacer las cosas tú, ¿sí? A ver si Dios te sigue hablando, si Dios sigue estando contigo. Mañana ve, preséntate. Mañana si quieres dime que no soy santo, pero mañana que Dios diga no soy santo. Cuando Dios diga no tienes autoridad, mañana nos vemos las caras. Entonces, ¿qué dijeron ellos? ¿Qué dijeron? Que no iban a ir. Claro. Es como cuando, imagínate, alguien te trae 2 monedas de oro y te dice todo este oro es verdadero y realmente son de chocolate, ¿no? Y cuando te dicen vamos a probarlos con ácidos, ¿verdad? Para comprueba del oro, con ciertos ácidos o sustancias, y dice, no, ya no quiero. No, ven, aquí lo vamos a probar, te voy a pagar lo que tú quieres por ellos, si quieres el doble como tú decías, pero vamos a probar con los ácidos. No, ya no, porque me trataste mal, porque no me gustó tu luz, porque no me gustó cómo me trataste. No es eso. Lo que pasa es que sabe que es falso. Y entonces cuando le pasemos las pruebas, ahí va a salir toda la podredumbre que no es oro, que quién sabe qué nos trajo. Y eso es lo que ellos no querían. Entonces ellos fueron buenos para hablar, pero cuando dijimos, entonces vamos a probarte, camina solo, salte de la instrucción, salte de la cobertura, en este caso cuando Dios te puso bajo un orden, bajo un líder, bajo una autoridad. Salte, a ver cómo avanzas. Si tú dices que eres de Dios, vas a avanzar bien, pero si no, si como dicen, ni aún en el camino avanzas bien, ahora imagínate fuera del camino, como en el caso de esta gente que se quejaba y aún así Moisés estaba cerca de ellos. Ahora imagínate ya no estando Moisés, lo que pasó, que se iban a ir en pos de dioses ajenos, a fornicar, a hacer un montón de cosas fuera de las normas de Dios. Bueno, dice ahí el versículo ahora. Dice, es poco que nos hayas hecho venir de una tierra. Pero vamos a ir poco a poco. Vamos otra vez al 12. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram. Ya aparecieron los otros cabecillas, ¿verdad? Está Coré, pero no había aparecido Datán y no había aparecido Abiram, hijos de Eliab. Mas ellos respondieron, no iremos allá. Y pusieron un pretexto. No dijeron, no porque tengo miedo, porque ahora sí nos van a mostrar lo que somos. No, ya le dije, hay mucha gente que está llena de pretextos. Entonces ya empezaron a decir, es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué cree usted que quiere decir esto? ¿Qué opinión tiene de eso? Pues se estaban
quejando, ¿no? Estaban diciendo que todavía de todo lo que ya habían pasado, quería todavía como... Ajá. Dice ahí lo que estaba diciendo, mira, en el versículo, dice, es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir. O sea, fíjate, nos bendices y luego según nos haces caer, ¿no? O sea, entonces ahí dice, eso no nos gusta. Luego, segundo punto, luego dice ahí, sino que también te enseñorees de qué? De nosotros. Quiere decir, nos mandes como si fueras nuestro patrón. Y luego dice esta palabra, imperiosamente. O sea, quiere decir, te ensañas con nosotros en darnos órdenes, ¿sí? Entonces lo que estaba diciendo, tú nos traes como tu mandadero. Ya me echaste el ojo, no me quitas, por así decirlo comúnmente, me agarraste de encargo. Y me traes para acá y para allá, para acá y para allá. Y que obedezcas todo lo que tú nos estás mandando y tenemos que obedecer. Es lo que dije. Pero ya te dije, no era eso. El problema es que ellos realmente sabían que no tenían respaldo de Dios, ¿sí? Que en su mente ya les pasaba muchas veces salirse e irse en pos de hacer sus desórdenes, de hacer lo que quieren, ¿sí? Sí. Versículo 14 dice, ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel. Diría, ¿de qué droga fumas? ¿O no? ¿Qué dijo el versículo 13? Que los que ya estaban en... Y en el 14 dice... que no están. Como que hay gente a veces que dices de cuál fumas, ¿no? Esto es un claro ejemplo, hermano, de la gente que no sabe ni dónde está parado. Sí. Está peor que Cantinflas. Dice una cosa y luego sale con qué. Con otra. Dice, estoy en bendición, luego dice, es mi maldición. Bueno, te digo, ¿de cuál fumas? Porque estos hombres decían, nos has hecho venir a una tierra de fluye leche, la miel, dice, y no nos has metido leche, no nos has traído a una tierra donde está buena. Entonces, ve, completa incertidumbre en las vidas de esta gente, ¿sí? El que es de Dios sabe, y aunque pase situaciones difíciles, dice, yo sé hacia dónde voy, y yo sé que esto es una bendición, y no me importa, yo voy a seguir obedeciendo, porque yo sé que Dios me puso en este camino, y yo sé que voy a estar bien. Entonces yo espero en Dios, porque yo sé que Él va a cumplir sus promesas en mí. Pero esta persona no sabía ni lo que decía. Y así hay mucha gente que tiene ese orificio en la cara, que se llama boca, y no sabe ni para qué sirve, ni lo sabe utilizar bien. Por eso dice que la palabra del necio promueve contiendas. Porque cada cosa que habla el necio, hermano, produce que la gente se irrite y se enoje por sus tonterías que dice. Y todavía dicen, deme derecho a hablar. ¿Para qué? Yo no sé si tú te encanta escuchar a ti a los borrachos. Yo no sé a quién o a ustedes les gusta escuchar a algún borracho que le esté dando una hora de cátedra de algún tema, no sé, alguna cuestión. Usted se metió a un curso de lo que usted quiera y usted ve que el maestro llega bien borracho hasta las chanclas y usted viene de, como decíamos la otra vez, ¿verdad? De lugares como Toluca, no sé, usted está no sé, en Ciudad Nezahualcóyotl y venga de Toluca y venga a escuchar a un borracho una hora y media, darle una cátedra de tanto usted gastó pasajes, gastó todo y que le van a decir puras tonterías. Dígame quién estaría de acuerdo con eso. No, nadie. Usted, yo creo que diría, mejor me voy al Parque del Pueblo, aunque sea esta hora y media que ya gasté desde Toluca, pero yo no voy a estar escuchando a este borracho loco, ¿o no? ¿Sí? Bueno, entonces hay gente que no le conviene tener boca. Hay gente que preferible, dice la palabra de Dios, al necio, que se ve sabio cuando no habla, ¿sí? Y la palabra de Dios dice que solamente pueden dar consejos los que son expertos en la palabra de justicia. Pero ahí está el problema. Y entonces usted dirá, ¿y por qué no puedo quedar callado? ¿Sabes por qué? Porque hay algo que tiene que se llama ego gigante, soberbia gigante. Por eso estás como estás. Por eso estás chaparro en el espíritu. Por eso hay años y no tienes dones espirituales. Años y no hay un llamamiento que tú digas, yo fui hecho para esto. Hoy en día todavía no sabes para qué estás hecho. Tienes una religión, tienes una Biblia y por la gracia de Dios tendrás un líder que te ha estado llevando y por eso no eres peor de lo que ya eres. ¿Sí vamos entendiendo? Como este pueblo.
ya de por sí era malo. Y si no era peor de lo que ya era porque tenía este líder que era un buen líder. Y aún así lo hicieron pecar por sus rebeliones. Entonces, dice el versículo ahí, en el 15, entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda, ni a un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos le he hecho ¿qué? Mal. Y después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito, poned mañana delante de Jehová. Bueno, ya decíamos, ¿no? Eso ya lo leímos ahorita, ¿no? Sí, del incienso, ¿no? Eso ya lo leímos. Entonces, ya sabe del incienso y que los iba a probar y que ellos se negaron y dijeron, yo no voy a ir, ¿verdad? Porque ahora sí ya saben que ahora sí va a estar el mero juez. Y el versículo 19 dice, ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación, fíjate nada más, a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. O sea, le dijo, sálgase Moisés, sálgase Aarón, porque a todos los voy a acabar. Fíjese ahí. Entonces vea cómo a Dios diríamos, ay, pero es que son tantas personas. Diría, ¿cómo que voy a calcinar a todos? Son un montón. No, Dios no tiene problemas con la cantidad. Se iba a quedar con ¿cuántas? Con 2 personas. Pero que valgan la que. La pena. Entonces tenga cuidado cuando nosotros pensamos que somos imprescindibles. Porque ahí está, 2 personas. Dios se quedó con 2 personas y ya quería acabar con toda la congregación. Dice el versículo 22, y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios de los espíritus de toda carne, no es un solo hombre el que ¿qué? El que pecó. Porque airarte contra toda la congregación. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de alrededor de la tienda de ¿quién? De Coré. Datán y Abiram. O sea, le dijo, mira, yo entiendo que tú dices que le demos oportunidad a cada persona que se arrepienta, ok, háblales. Como dice la palabra de Dios, dice, si tu hermano, ¿qué dice? Pecara contra ti, dice, ve y repréndelo. ¿Y qué más dice? Y si no te escuchare. No. Y si te escuchare, has ganado a tu hermano. Entonces, dice, yo hablo, el pastor habla, pero si no te escuchan, entonces, como decía Dios, entonces sigan a Datán, sigan a Abiram, sigan a Coré. Pero si ya no te escuchan, ya por eso ya viene la mano de Dios, ¿no? Sí, porque vuelvo a repetir, o sea, el hecho de que no te escuchen, no estoy diciendo que se rebelen, nada más el hecho de que no te escuchen, eso es indicio de que no van a cambiar. Por eso es tan importante, decíamos, oír lo que te van a decir, porque una persona que no acepta consejos no quiere cambiar. Entonces, por eso decía, ve y háblales. No le dijo ve y arríalos, ni ve y jálalos, no dijo eso, dijo ve y háblales. Y a cualquiera que se aparte de la tienda, no los quiero ver juntos de Datán, de Coré y de Abiram. No los quiero ver en sus casas, no los quiero ver que anden hablando por teléfono, no quiero que anden whatsappeando con Datán, Abiram, ni tampoco con Coré. No los quiero ver cerca. Entonces, y el que decida ya no hacer caso de estas 3 personas, entonces lo perdono. Eso es. Entonces, cuando uno no deja hablar a la persona que te está instruyendo, esa persona no se quiere salvar. ¿Sí? Entonces, por eso decía, la regla es, si tu hermano peca contra ti, pecaron contra Moisés, dice, ve y repréndelos. Y si alguno te escuchara, has ganado a tu hermano. Entonces fue la regla que hizo Dios, en este caso le dice a Moisés, ve y haz eso. Y dice el versículo 26, pues obedeció Moisés. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos. ¿Quién es el hombre impío, decíamos? El que conociendo el bien no lo hace. El que sabe la palabra de Dios y no lo hace. Ahora dígame yo, ¿qué impío es más horrible? ¿El que tiene menos conocimiento o el que tiene más conocimiento? El que tiene más conocimiento. Entonces,
cómo categorizar a esos impíos. Pues decíamos a veces es que tú sabes poquito y por eso desobedeces. El otro dice sabe mucho y desobedece. ¿Quién está peor? El impío que sabe más y no entiende, y a pesar de que tiene tanto conocimiento o que se le ha hablado tanto de la palabra y no, entonces el castigo pesa más en esa persona, ¿sí? Y por obvia razón no va a tratarse igual. Ahora dice el versículo ahí, y fíjate esto, dice, ahora aparte de la tienda de estos hombres impíos, y no toques ninguna cosa suya. Fíjate, o sea, ¿qué diría? No sé si le quieras decir a Dios que payaso, ¿no? Porque imagínate que le dijera, mira, dejó ahí su bolsa o dejó ahí sus llaves, ¿no? Ni las toques, a ese punto. O sea, Dios realmente se molesta con ese tipo de gente, al punto de decir, no toques nada del fulano tal, ¿sí? Y dice ahí entonces, ninguna cosa suya, para que no perezcas en todos sus pecados. El versículo 27 dice, se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Fíjate nada más. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. O sea, vuelvo a repetir, Moisés dijo, Dios está conmigo, y como sé que no creen, ustedes van a tener muestras de que Dios está conmigo y que no son mis propias locuras que hablo, ¿no? Hay, como decíamos la otra vez, ¿verdad? Cuando hemos estado hablando con hermanos, a veces los hermanos, algunos, ¿verdad? No les gusta escuchar sus errores, porque a quien a veces les gusta, pero hay gente que se refrena su boca. Y yo lo he visto en este caso cuando hemos estado ministrando en consejería, yo he visto gente que respeta, y a pesar de que por dentro sé que se le están removiendo sus tripas y reacondicionando los pulmones y los riñones, aún así yo veo que están escuchando y que están reflexionando sobre las cosas. Y a esa gente todavía Dios le muestra, cuando estamos dando un mensaje, que realmente esta palabra no proviene de la carne o de un consejo de hombre. A través de la palabra de Dios, Dios les ha mostrado en ese preciso momento y les ha dicho, lo que te estaban diciendo soy yo el que lo estoy hablando. Y esa forma es como una firma en el corazón de aquella persona que dice, Señor, gracias porque no dije nada, y esperemos, bueno, solamente mentalmente, ¿verdad?, que me estén poniendo en lo más alto de mi vida, pero si no, ellos dicen, Señor, gracias porque me has puesto a alguien que me está diciendo las cosas y que esto proviene de ti. Y eso es lo que muchas veces hay gente que sí lo hace y hay gente que no lo hace, que la boca desde que inicia no le para hasta que termina, y todavía le queda restos para seguir hablando después de la administración. Entonces, eso, hermano, es algo que es reprobable. Dice la palabra de Dios que seamos prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarse o enojarnos. Pero esto es cuando una persona no tiene el conocimiento, tiene que ser pronta para oír, ¿sí? Tardo, ¿para qué? Para hablar, porque tiene que acomodar sus ideitas que están en su cabecita y después poder usar la boca con sabiduría y con entendimiento, ¿sí? ¿Hasta aquí hay algún comentario, alguna opinión? Aquí podemos ir a Deuteronomio 32:5. Deuteronomio 32, versículo 5. Adelante. Dice la palabra entonces el 32:5, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó y Él te hizo y te estableció? Versículo 7, acuérdate de los tiempos antiguos y considera los años de muchas generaciones, y pregunta a tu Padre y Él te declarará, y a tus ancianos y ellos te dirán. Entonces dice pueblo loco
e ignorante, ¿no? Oseas 4:6 también nos habla acerca de que mi pueblo está muriendo porque le falta el conocimiento. Pero mira, hermano, la ignorancia todavía, aparte de que está mal, pero no es un pecado. Lo que es pecado es decir que eres sabio cuando eres un ignorante. Eso sí se llama arrogancia y eso sí es un pecado. Es soberbia y eso sí es un pecado. Tú puedes decir, enséñame a vivir, eso no es pecado. Tú puedes decir, yo no sabía hacer esto, enséñame a hacerlo, y eso no es pecado. Lo que es pecado es decir, yo lo sé hacer cuando no lo sabes hacer. Eso es mentira y eso es un pecado de arrogancia y soberbia, y eso es lo que Dios no tolera. Entonces dice el versículo, como ellos decían, santos somos, y no lo eran. Estaban llenos de murmuraciones, llenos de arrogancia y en contra de su líder. Dice el versículo nuevamente, volviendo al capítulo número 16, y decíamos ahí que Moisés le dice al pueblo que Dios está con él y que Dios le va a seguir apoyando, porque Dios está con Moisés. Y entonces el versículo 29 dice, si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, dice Jehová, ¿no qué? No me envió. O sea, quiere decir, si no te pasa nada. Es como cuando le hablamos a la gente, no se salga de la iglesia. No, es que allá también me enseñan igual y me voy y se van. ¿Y qué pasa con su vida? Si yo no estoy guiado por el Espíritu de Dios, pues les va a ir de perlas, ¿sí? Van a tener trabajo, van a tener familia unida, van a estar más espirituales, sobre todo más espirituales, porque el trabajo a veces no quiere decir que estés cerca de Dios. Puedes tener dinero, puedes tener trabajo y tu relación con Dios está completamente tronada. Pero eso pasaría si es que uno no está guiado por el Espíritu de Dios. Pero si tú te cambias de iglesia y allá te empiezas a caer y empiezas tus vicios y empiezas tu mal carácter y empiezas como decíamos, a tronar tu matrimonio y te divorcias, entonces ¿qué quiere decir eso? Que entonces el hombre de Dios te había hablado y tú desobedeciste. Eso es lo que quiere decir. Y es lo que dijo Moisés. Si no les pasa nada a ustedes y su vida va de mejor todavía, entonces quiere decir que no soy yo el que Dios envió. Pero si tu vida empieza a ir de mal en peor en cuanto cruzas la puerta, ahí quiere decir que te desobedeciste la voluntad de Dios, porque el hombre de Dios te lo estaba hablando. Así de sencillo y fácil. Y dice el versículo 29, así decíamos, entonces así como mueren todos los hombres, murieron estos. O si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron ¿a quién? A Jehová. Y el 31 dice ahí, y aconteció que cuando cesó él de ¿qué? De hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Sacaron sus 3 tumores de ahí de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. Pues también aléjate de las casitas, te dijo Dios que no anduvieras en sus casas, ¿verdad? Dice, también salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. O sea, el séquito, ¿se acuerda del séquito de la banda, verdad? La banda perrona que traían ahí los 3 hombres rebeldes, dice ahí. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Dice, los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová. Y dice, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Y dice el 39, y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con los que los quemados habían ofrecido, y los batieron para cubrir el altar. En recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré
y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. O sea, le dijo cualquiera que no trae la autoridad de parte de este caso de estos hombres que son de Dios y que hacen lo que se les da la gana sin autorización. Y ahí entonces vino la muerte para ellos. De hecho, hay una parte, como decíamos hace rato, en el libro de Deuteronomio. Híjole, y aquí también, ya ni les quiero decir el 41, porque también siguen luego a veces la gente murmurando. Les digo que a veces ya el mal corazón ya viene de generaciones. Pero mire, Deuteronomio capítulo 31, vaya 32:5, por favor. Bueno, lo acabamos de leer también, ¿no? De hecho, hace un momento, ¿no? Pero aquí abajo hay un cántico que habla la palabra de Dios aquí, que Moisés les enseña a los pueblos, a la tribu de Israel, en este cántico, ¿verdad? Lo que les dice, hace una canción y en ella les recuerda las rebeliones que han tenido, para que ellos se acuerden de todo lo que han pasado y por qué lo han pasado. Y los entregará Jehová delante de vosotros y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. El versículo 6 dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temas ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y dice el versículo 7: y llamó Moisés a Josué y le dijo, ahí viene la recompensa de aquel que es fiel, de aquel que es leal, en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás a heredar. Y Jehová va delante de ti, y él estará contigo, y no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Y dice el versículo ahora aquí, eso quiero que veas tú cómo es premiada la obediencia. Este hombre, ya te dije que era muy leal, nunca estaba murmurando, nunca estaba ahí contendiendo con Moisés, y él queda como líder. Pudo haber sido Aarón, tú puedes dar cuenta, era directamente hermano de Moisés, y sin embargo no dejó a Aarón. Tú sabes que Aarón sí fue corrupto en un cierto momento, cuando Datán lo incita a hacer un becerro de oro, pero Josué no. Y por eso se quedó incluso Josué, que no era ni de la familia de Moisés, ¿sí? Dice aquí ahora, versículo 12: harás congregar al pueblo varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivieres sobre la tierra donde vas, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Entonces le dijo, recuérdales que no hagan esto mismo que hicieron los demás. Vamos ahora al versículo 20. Porque yo les introduciré, ¿se lo tenemos? 31:20, Deuteronomio. Sí, dice la palabra ahí, porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y saciarán y engordarán y se volverán a dioses ajenos. Qué horrible, ¿no? Los bendijo, y incluso le dice a Josué, y te va a pasar esto, vas a tener gente rebelde, dioses ajenos que le servirán y me enojarán e invalidarán mi pacto. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico, por eso decíamos que es importante que a veces decimos saquen video, a veces dejen bien claro unas cosas, invéntales una canción para que se acuerden, invéntales la canción del traidor, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente tiende a decir yo no hice nada. No, tú eres un traidor, por eso se te trata a ti, por eso tenemos la lupa sobre ti. No, es que ¿por qué me tratan así? Porque tienes currículum, hijo, de todas las cosas que has hecho.
Y así Dios también, él, como no había cámaras en ese tiempo, ¿verdad?, para que sacaran el video de tal fecha como hoy en día, ¿verdad?, entonces dice, hazle una canción, componles una canción a estos pequeños. Y dice ahí, ¿qué decía esta canción? Mira, vamos a ver para que vayas analizando hasta vamos a analizar ahora hasta compositores de música nos hicimos, ¿no? Dice, primero versículo 20, el final casi, entonces engordarán y se volverán a dioses ajenos y les servirán y me enojarán e invalidarán mi pacto. El 21 dice, y cuando les vinieren muchos males y angustias y digan, no sé por qué me viene esto, tal vez es porque me falta la cortisona o alguna cosa, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Fíjate lo que había, luego ya maldad desde antes. Y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo, esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré y yo estaré contigo. Mire, no vamos a tocar toda la canción, pero les voy a tocar nada más esas estrofas, ¿verdad? ¿Estamos en cuál versículo ahorita? El 23. El 23. Ok. 23. Ajá, entonces, y dio orden Josué a hijo de Nun, y dijo, esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Luego, el siguiente versículo sería el 28, y ahí mismo, dice, congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y la tierra, porque yo sé que después de mi muerte, fíjate lo que dice Moisés ahí, porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y te apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de Jehová y enojándole con la obra de vuestras manos. Entonces ahí viene el cántico, lo que te decía en el capítulo, ahorita vamos a ir al 32, ya viene el cántico, este cántico que del versículo, a ver si lo tenemos en el 20, vamos al 20, dice ahí, 32, versículo 20, y dijo, esconderé de ellos mi rostro y veré cuál será su fin, porque son una generación que dice ahí, perversa, hijos infieles. Esto ya es la canción, esto ya es la canción para que sepas, es lo que decía la canción, porque son una generación perversa, hijos infieles, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos, y yo también los moveré a celos con un pueblo que no es ¿qué? Pueblo. O sea, dijo, ya que no me haces caso, ya que me desobedeces en todo, me faltas al respeto, voy a traer a una persona que sí va a hacer lo que tú no haces. Y te voy a poner en cintura, ya que por la buena no quieres, por la mala vas a entender. Y ahí sí, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entramos todos los querubines nosotros de la iglesia cristiana. Y los judíos que tenían todo, que tenían al esposo, y no hicieron ¿qué? Caso, ni lo valoraron. Entonces entró la nueva doncella que somos nosotros. Y ahí está la cosa. Y ahora sí te aplicas porque te aplicas. Y que no, pues mira, a ella la voy a tratar como vaso frágil, la voy a traer aquí, mi hijo va a morir por esta iglesia, la va a santificar, la va a limpiar. Y tú nada más mirando. Mirando. Como dice la palabra de Dios, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Sí? Entonces dice ahí, mira Dios cómo es inteligente, ¿verdad? Pues claro, es Dios. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, o sea, no me respetan como autoridad. Me provocaron a ira con sus ídolos, yo también los moveré a celos. Con un pueblo que no es pueblo, o sea, que no estaba dentro del plan de Dios, los provocaré a ira con una nación insensata, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol, y devorará la tierra y sus frutos, y abrazará los fundamentos de los montes.
Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas, consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre ellos con veneno de serpientes de la tierra. Por fuera desolará la espada y dentro de las cámaras del espanto. Así al joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos. De no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan, nuestra mano poderosa ha hecho todo esto y no Jehová. Dice el versículo 28, decíamos hace rato que el que no recibe consejos, porque son nación que privada de consejos, y no hay en ellos entendimiento. Ya ves por qué Dios los trata como los trata. Ojalá fueran sabios, que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Ves lo que decíamos? Entendido. ¿Cómo podría perseguir uno a 1000 y dos huir a 10,000? Si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado, o sea, ya Dios los desechó. Porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra. Vamos a ir a otros versículos más para que veas otra vez. Estamos en el orden del cual. 32. ¿30 y qué? 31, 32. El que ahorita acabamos de mencionar, ¿cuál era? 32. 32. Entonces vamos ahora al versículo 36. Porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá. Cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. Y dirá, ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Levántense, que os ayuden y os defiendan. O sea que ahora que lo que ustedes confiaron, ¿no? Que los ayude. Ven ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo, y yo hago morir y yo hago vivir. O sea que decimos, Dios nos da la vida, Dios nos da la muerte. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré en los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echare mi mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos. Esa es otra parte. Vamos a otro versículo. ¿De cuál estábamos? El último que leímos. 41. ¿El qué? 41. Ok, el 43. Vamos a ver el 43. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Y dice el 44, vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué, hijo de Nun. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel, y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no os es cosa vana, es vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Bueno, ahí está. Dios hasta les hace una canción para que se acuerden de todas las cosas que han hecho, porque te digo, hermano, nuevamente les comento que la gente a veces no tiene memoria. Entonces dicen, ¿por qué me viene esto? ¿Por qué me viene el otro? ¿Por qué tengo enfermedad? Y no saben por qué. Pero cuando Dios te ha hablado algo ya varias veces, entonces ahí es cuando los juicios de Dios empiezan a entrar. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a entrar en conclusiones de este tema de lo que decimos la lealtad. Tú puedes darte cuenta que ahorita ya terminamos incluso en juicios de Dios. Ya terminamos en situaciones ya más fuertes, como muertes, mortandades. Pero todo esto, si te das cuenta y vuelves al recuento de todo, te puedes dar cuenta que todo comenzó desde que empezaron a desobedecer a su autoridad, en este caso Moisés, y que no se sujetaron a las normas que él les decía. No las entendían y muchas veces no las querían entender, y otra vez por arrogancia, simplemente por decir, no voy. Y así pasó, y poco a poco, dice, este pueblo fue desechado porque volvieron a sus caminos mundanos, como antes en Egipto estaban. Entonces,
vamos a cerrar estas conclusiones en este caso. Entonces, ¿qué podemos hablar acerca de cuando nosotros no somos leales y cuando nosotros somos faltas de respeto a aquellos que nos instruyen? Bueno, yo siento que nos metemos como que en terrenos peligrosos, ¿no? Literal. Definitivamente. Porque cuando no somos leales y dañamos, porque a Moisés lo estaban dañando, yo me imagino que cómo se sentía él, ¿no? O sea, de que todos estaban como que en contra. Bueno, o sea, 250, humanamente sí te pega eso porque pues tú literalmente puso su vida, ¿no? Ahí para servir, para ayudar, para sacarlos. Y que la gente pues desgraciadamente le haya pagado así, cuando él tenía razón, que él no les había hecho ningún mal, y muchísimo menos Dios. Y sí, literalmente pues la deslealtad que tenían con él pues les trajo todos los problemas que podemos ver, ¿no? Hasta una canción triste Eso va hoy llamado los corridos, ¿no? Sí, literal, de cómo pues su vida se les arruinó, pero no fue tanto porque Moisés, porque al final del día el que está bien siempre va a estar bien, o sea, a pesar de que él no entró a la tierra prometida, Dios se lo llevó al seno de Abraham y no hubo ningún problema. El problema fue con ellos y fue con sus generaciones, y así siguieron mucho tiempo, porque todavía aparte de esto, pues todavía la Biblia nos relata más cosas, y es que de alguna manera su rebeldía pues los engañó y los hizo que siguieran ahí entenebrecidos de su mente y que no avanzaran, y al final del día pues como lo volvemos a repetir, todo nos afecta a nosotros, porque pues Dios está bien, Dios es Dios. En el caso de Josué, pues Josué iba a recibir el sacerdocio, ¿no? Porque él había sido obediente, y de todos modos también Dios iba a encargar de él. Claro. Pero del pueblo ya no, porque habían dañado, habían hecho cosas incorrectas, y pues la deslealtad que ellos habían hecho, la tuvieron que pagar. Y de hecho, incluso corta, mencionabas a Josué, que si nos vamos hasta el final de estas jornadas, por decir, de estos hombres de Israel, podemos ver que los únicos que entraron realmente fue Josué, Caleb y los huesos que se han mencionado de José el Soñador. Entonces quiere decir que al final de cuentas todos ellos perecían, o sea, tal como Dios lo había dicho. Pero Dios dio oportunidades para que la persona se cambiara, pero no quiso. Entonces Josué entró a la tierra prometida. Imagínate un líder así, pues era muy querido por los nuevos jóvenes, las nuevas generaciones, porque ellos les habían enseñado cosas buenas, pero aquellos hombres que fueron tercos y necios, pues no terminaron nada bien, ¿no? Y eso, como decías ahorita, ¿quién sufre, no? Al final de cuentas, los que hacen la voluntad de Dios o los que hacen la justicia como Dios quiere van a estar bien. Sí. Siempre Dios les va a dar algo bueno, algo nuevo, y aun como decía Dios, no, hasta incluso si no quieres lo que Dios te dio, te lo va a dar a alguien más, ¿no? Como decíamos, bueno, contigo batallamos, rebelde, haces enojar, bueno, pues entonces decía Dios, pues aquí tenemos a otra princesa más, ¿no? Para que, ya que tú no quieres hacer las cosas, pues la haga entonces. Y ahí es cuando dice, ahí sí, ¿no? Le cala. Y hasta el día de hoy a los judíos les cala, ¿no? Cuando hablamos de la iglesia gentil, les hace rabia, porque dicen, o sea, ahora resulta que ellos son los elegidos de Dios, son los que se van a salvar, son los que van a estar bien, son los que van a tener provisión, son los que se va a casar Jesucristo con la iglesia. Entonces les entra mucha rabia y por eso odian a veces al cristianismo e insultan mucho a Cristo por esa razón. ¿Realmente Jesús es malo? ¿Sí? Dijo, te dije que iba a venir vine a los primeros, dice, vine a los de mi casa y los de mi casa no me recibieron. ¿Sí? Me tuvieron en poco y desecharon, dice, la piedra angular. Dice, y entonces tampoco quieres que la iglesia se salve, ¿no? O sea, no entras tú ni quieres que entren los demás, ¿no? Entonces, esto es bíblico, Dios lo hizo de esa forma porque decíamos, ya les había mandado pestes, ya había mandado mortandad, ya había mandado muchas cosas y no cambiaban esa manera de ser. Mira, entonces, ahí está, los provoca celos para que ellos abran los ojos. Lamentablemente, cuando hay un corazón muy terco y necio, soberbio y obstinado, ni eso a veces hace cambiar a la persona y tarde que temprano entonces será desechada, ¿no? Sí. Entonces, bueno, seguimos cerrando con conclusiones. ¿Qué más pueden concluir? Pues sí, interesante y ver esta situación de la rebeldía, que sí vemos, bueno, lo puedo ver que sí es muy grave ante los ojos de Dios. Porque como dice aquí la palabra de Samuel, ¿no? Que dice que
El pecado de adivinación es como la rebelión. Entonces, y pues sí, para él es abominable, ¿no? Muchas veces dicen que, o vemos mal los que están haciendo brujería, hechicería, pero cuando nosotros estamos en una rebeldía, pues eso es lo que estamos haciendo ante los ojos de Dios. Entonces, y cómo podemos ver que todo el pueblo cómo fue ingrato, porque después de que Dios le mostró su misericordia, muchas veces, muchas veces no lo vemos y todavía hasta nos enojamos, ¿no? No vemos las cosas buenas y siempre vemos a nuestro orgullo, pues más que nada es nuestra soberbia, ¿no? Y cuando hay rebelión, pues se ciega uno. Entonces, pues podemos ver que hay soberbia, orgullo, arrogancia, que no se acepta. Bueno, como esto podemos ver, este pueblo no aceptaba ningún consejo, había envidia porque decían, ¿cómo puede Dios hablar a él y no a mí? Entonces, pues no aceptaban ningún consejo y como dicen, no aceptan ayuda de nadie, son sabios en su propia opinión. Entonces, pues por eso es de que no podían obedecer, claramente que no podían obedecer porque su mismo corazón hacía y rechazaba el consejo de Dios. Pero como vemos, ¿no? Que pues ¿quién es el que pierde? Pues el rebelde, ¿no? El rebelde es el que va a perder siempre. Entonces, pues es lo que yo puedo ver, que como Dios en su misericordia les mostró en Israel, pues todo, ¿no? Les mostró todo, su poder, la comida, el agua, todo lo que les mostró y ve como la gente y todavía murmuraban del pastor que Dios puso, ¿no? Entonces, pues sí veo que es muy, muy grave, ¿no? O sea, gente que se revela, pues está rebelando con el mismo Dios. Todo, y siempre lo he dicho, ¿no? Hasta las mujeres que también obedecen a sus esposos, pues sí. Pero muchas veces cuando entra el coraje, la ira, pues se olvida. Se olvida que se lo estás haciendo al mismo Dios. Entonces, bueno, es eso y bueno, ¿y qué otra opinión puedo decir? Que pues sí, que no sean rebeldes porque pues eso es lo que abomina a Dios, ¿no? Mejor es que dice que si escuchas hoy su voz, no lo endurezcas y que bueno, pues que estamos a tiempo, ¿no? Que de que se arrepienta uno para que pues Dios aparte su ira de esa persona, porque sí puede venir muchos juicios, enfermedades, quebranto y todo, ¿no? Y si aún, dice Dios, y si aún no entiendes, pues ve, y sí vemos que no entendieron, ¿verdad? Estas personas, como Datán, lo que vimos estos personajes, y Coré, que se los tragó la tierra, porque ya cuántas veces Dios no les mostró su misericordia, Moisés les habló, y todavía Moisés habló con Jesús para que pues no los acabara, pero pues ni entendieron, siguieron murmurando, y entonces llegó ya que dijo Dios, ya basta. Entonces hasta llegó el coraje de Dios, la ira de Dios, es por eso es de que ya abrió la tierra y se los tragó. Entonces así mucha gente, si no entiende, pues va a llegar el momento que pues se los va a tragar el infierno. Pues sí, lamentablemente hay gente que solamente la muerte, ¿no? Pero pues qué triste que después de que tantas veces Dios les da la oportunidad de arrepentirse y no lo hacen. Entonces pues sí, pues decíamos ahorita la ira, pero ¿por qué viene la ira? Hablando de eso, ¿no? Que me ciego en ira. Pues te ciegas en ira porque diríamos por ahí porque quieres, ¿no? Porque ¿qué te enoja? Te enoja el no entender el conocimiento de Dios. Porque cuando uno acepta el conocimiento de Dios, te vas a enojar. Por decir, decimos, das odio, recibes odio. ¿Por qué te vas a enojar? O sea, si tú eres entendido y dices, yo recibo lo que estoy dando, ¿sí? Entonces, uno se ciega en la ira porque uno no está entendiendo que uno anda en desobediencia. Es que decíamos, como el faraón, ¿no? O sea, es que tu corazón se empieza a endurecer y no entra en nada de consejo porque sí, ya pero tu ¿por qué corazón... se endurece el corazón? Pues por tu soberbia, porque no aceptas esa corrección, o sea, no aceptas, y como dicen, ¿quién? Solamente el entendido y el que quiere cambiar, ¿no? O sea, ¿El entendido se enoja? No, por eso digo, es solamente el entendido y el que quiere cambiar dice, ok, aunque me está doliendo lo que me estás diciendo, pero acepto, y entonces es cuando entra la humildad. Pero cuando no hay humildad y está lo que da tu soberbia, pues claro que no vas a mandar a volar tu consejo. Y que después yo sé que después si está Dios y si tú eres hija de Dios o hijo de Dios, va a entrar la reflexión, ¿no? Entonces, sí, pero ¿qué hice? Ahí no podemos estar cada rato haciendo eso. O sea, lo que decíamos ahorita, ¿no? Juan el Bautista decía ya hijos del diablo, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera, ¿no? O sea, ya estuvo bien. Ustedes dicen y hacen grandes prosélitos y dicen grandes oraciones, ayunan 3 veces al día y incluso hacen a la gente más hijos del diablo, decía.
¿Por qué? Pues porque los hacen caer, ¿sí? O sea, si se supone que son instrumentos de Dios, ustedes tienen que ser hacedores del bien, no hacedores del mal. Y el disculpe usted, Señor, no va a arreglar el daño que estás haciendo. Y si en un momento dices, voy a resarcir los daños, sí, pero hay daños que ya no se pueden resarcir. No, pues ahí viene la consecuencia, ¿no? Sí, es ahí donde entonces ya, como dicen, ni llorar es bueno. ¿Sí? Sí, Porque gente se enoja y dice y hubiera y ya regresa arrodillado con todo el mundo y ya y ahí hay cosas que ya no van a volver. Sí, es como el pasaje de Saúl y Jacob, ¿no? Entonces, ya no ni por la primogenitura, dice que él, con lágrimas pedía que se le regresara su bendición, pero pues ni aún con lágrimas lo logró. Entonces muchas veces perdemos muchas bendiciones y ni aún así, aunque ya te hayas arrepentido, aunque tú ya hayas hecho muchas cosas, ayunos, o sea, ya, como dices, ya eres santo, pero pues ni así ya vas a volver a regresar lo que pues Dios tenía para ti, ¿no? Pues sí, pues decíamos, ya ni llorar es bueno, ¿no? Porque gente se la pasa llorando y diciendo, es que yo perdí, sí, ya perdiste, ya párate y no pierdas más cosas de las que ya perdiste, ¿no? Entonces ahí es entrar en una reflexión y ahí ya ahora sí, como dicen por ahí, tomar manos a la obra, poner manos a la obra, ¿sí? Porque hay cosas todavía que no hemos perdido y que vamos a seguir perdiendo si sigue habiendo esto. Entonces hay cosas que ya están muy lastimadas, muy heridas, que muchas veces ya no se pueden echar para atrás. Y en el caso como Esaú, que su corazón estaba herido y todo mal, y diciendo, regrésame, no, ya no te vamos a regresar a la primogenitura. No vamos a estar quitándosela a Jacob, pues tú no eres Dios, para que estemos bendiciendo y desbendiciendo cada vez que a ti se te antoja arrepentirte. Entonces ya llora lo que quieras, pero Jacob ya entró y te amuelas, ¿sí? Y a un Jacob pues le costó también la primogenitura, pero él la procuró, dice, a diferencia que el otro la tuvo en poco, Jacob la añoró y que se la lleva, ¿no? Se sacó el premio mayor, pues, ahora sí que fue por su entrega, fue por su fuerza, por haber, ahora sí que a pesar de haber vivido una vida así, cambió. Y ahí está, el resultado es que el día de hoy se sigue llamando a la nación de Jacob, no a la de Saúl. Y ya yo digo que cuando te arrepientes, entonces ya dices, pues bueno, ya queda ahí, ¿no? La consecuencia. Pero se me viene aquí como un pasaje que acabo de ver un video, ¿no? De que cuando Jacob pelea con el ángel y como él pues se aferró, ¿no? A su bendición y bueno, Dios lo bendijo, pero pues ya ves que quedó con el pie roto, ¿no? Sí, quedó con el muslo descoyuntado, pero aún decíamos, no son cicatrices de guerra, de batalla, cicatrices que cuando digan, ¿por qué estás con el muslo así? Porque Dios me cambió la vida y peleé con el ángel de Dios, y entonces son buenas cosas. En cambio, cuando le preguntan a Saúl, ¿por qué tú no eres, y tú tienes más hermanos? Sí, tengo un gemelo, y dije, oye, y entonces tú tienes, ¿por qué no se llama la nación de Esaú? Y siempre le iba a estar recordando, tú la perdiste, siempre. Entonces, vuelvo a repetir, hay cosas que ya no pueden volver y ya ni llorar es bueno, ¿no? Ahí más que nada era pues seguir echando ganas, porque de hecho sí tuvo bendiciones Esaú, pero ya no de primogenitura, tuvo otras bendiciones y que viviera feliz con sus bendiciones, ¿no? Entonces eso es algo que sí, a lo que ves de que si uno se arrepiente, que ya se aferre, ¿no? O sea, se aferra que lo que hizo, pues bueno, ya ya no va a volver atrás, pero bueno, ya es una oportunidad que Dios está dando, por eso Dios está hablando, ¿no? Para la gente que hace esas cosas. Entonces, por eso Dios está hablando, ¿no? Porque Dios aún así tiene misericordia como de estos personajes, que claro que esos personajes no se arrepintieron, que es por eso que se los tragó la tierra, pero que por eso Dios está mandando para esas personas que si están en esa rebelión y aún así conociendo de la palabra, están con esa rebelión, no haciendo caso a sus líderes, pues Dios por eso les está dando una oportunidad para que se arrepientan y no vengan problemas, ¿no? Y por eso estoy diciendo que a esas personas que se arrepienten y que entiendan y que ya entendieron este mensaje, pues bueno, entonces ¿qué les queda? Pues pelear, ¿no? Pelear por su bendición y aferrarse a de que pues ya no va a volver a pasar esa situación. Y claro que se necesita la ayuda de Dios, porque si se vuelve a hacer es porque no han entendido, ¿verdad? Y tiene que haber una renovación, tiene que haber un nuevo nacimiento para que ya no vuelvan a hacer esas cosas, por ejemplo, es decir, el dejar el viejo hombre, ¿no? Entonces, y entender, y que Dios les haga entender que todo lo que pueden perder, ¿no? Pues sí, ahora sí, como decíamos, es de vital importancia recibir cada esta palabra, porque hay que entender que hay gente como
fue el caso de Judas Iscariote, que al final de cuentas salió bien arrepentido, y diría uno, bueno, ya se arrepintió y sale y va a buscar el suicidio, ¿no? Entonces, ¿qué nos muestra? Pues que realmente no se arrepintió, que había un remordimiento nada más, una culpa ahí, pero que no estaba dispuesto a vivir, como en el caso de Pedro, de que, sí, imagínate, le dice Dios, vas a morir en la cruz, ¿cómo ves? Entonces él dijo, sí, si tú me perdonas y me encargas el ministerio que tú me habías dado desde el principio, yo lo tomo. O sea, como quien dice, Dios le dijo, estas son las reglas, ¿sí? Vas a ir, vas a fortalecer a tus hermanos, vas a ser sacrificado en la cruz. ¿Algún problema? No, Señor, gracias, estoy salgo contento, y todo. Entonces solamente así. Pero Judas dijo, no, yo voy a enfrentarme ahora a las consecuencias, no, mejor me mato, ¿no? O deserto. Y pues así, hay gente que puede, decíamos por ahí ya, a veces gente que decía la canción por ahí, ¿cómo es? La canción esta que dice, promete y promete, ¿o cómo se? Prometes y prometes y nada. Prometes y prometes y nada, y esa es la cosa. Hay gente que se la vive en prometo y yo prometo y yo prometo y yo juro y perjuro, y las cosas nada más, como decíamos, el tiempo sigue pasando, el juicio se viene acercando, y eso es ahí donde tenemos que entender que de veras debe de haber ya un hasta aquí. Por ahí decían, un hasta aquí en donde digas tú, ya estuvo bien, y si no, pues me atengo a las consecuencias que ya hemos ahorita escuchado, ¿no? Entonces, bueno, pues hermanos, pues ahora sí vamos a hacer la oración final para que, nada más recordándoles que pueden suscribirse al canal. Suscríbete al canal, y vamos, incluso en estos días vamos a tener una velada, entonces quizás estemos transmitiendo 2 que 3 cosas por ahí en vivo, para que también tú veas también algunas actividades que de repente tenemos en la congregación. Y también puedes darle ahí en me gusta, puedes darle en like, me gusta, para que puedas difundir este video a más personas. Entonces vamos a hacer la oración, hermanos, en este momento, para que aquel que nos está escuchando, aquella persona que nos está escuchando, pues haga la oración. Y si estaban estas conductas, de rebelión, estaban esas conductas inapropiadas, de chismes, habladurías, deslealtad, ingratitud, pues yo te exhorto, te invito a que te arrepientas de todo eso. Y no solo hablando en una congregación, hermanos, estamos hablando dentro de la casa. Si tú has sido una persona que has puesto incluso maldiciones, porque a Moisés le trajeron maldiciones a ese tipo de conductas de estas gentes. Entonces, sabes, tú le has traído maldición a tu esposo, le has traído maldición a tu esposa, maldición a tus hijos, por esa conducta que has llevado. Pues arrepiéntete en este momento. Vamos a hablar con Dios, vamos a pedir, vamos a interceder en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a hablar con Dios entonces. Señor Dios, en el nombre de Jesús, te pedimos en este momento, Señor, por todas estas almas que quizás han estado en esta conducta, Padre, que han estado en esa conducta rebelde en el matrimonio, en el hogar, con los hijos, quizás en la congregación, quizás en el trabajo, quizás en el núcleo familiar, en cualquier parte, Señor, donde nosotros estamos cohabitando con más personas, y que muchas veces, Padre, hemos sido piedra de tropiezo o maldiciones para las personas. Pero hoy en día, con este mensaje que tú nos has hablado, que tengamos una nueva manera de pensar y que podamos ser bendición dentro del lugar donde tú nos has puesto, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, y te encargamos este pueblo que está escuchando este mensaje, para que el día de mañana también, Señor, a través de su sangre, usted los limpia. Y si hoy ellos están dispuestos a seguir este camino, que hoy también acepten al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador de su vida, y ese sacrificio en la cruz sea verdaderamente aceptado en su corazón. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Toca a más personas para que escuchen del Señor Jesucristo y de su salvación. Te lo pedimos, Padre, todo esto en tu nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues, hermanos, ahora sí nos despedimos. Despedimos también a las hermanas en este momento. Quieren despedirse de la audiencia. Sí, hermanos, que Dios los bendiga, y esperamos que este mensaje les sea de mucha edificación. Amén. Bendiciones, hermanos. Gloria a Dios. Muy bien, mis hermanos, pues entonces nos pedimos que Dios los bendiga, y hasta el siguiente estudio en la próximo lunes, en el nombre de Jesús.